Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las relaciones ecológicas o las relaciones que existen a nivel de los ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de relaciones, pueden ocurrir se establecen este tipo de relaciones, simplemente puede ser para que por necesidad de alimento, por el hábitat, o por protección como tal, ¿no? Hay diferentes razones para que se establezcan este tipo de relaciones a nivel de los ecosistemas. En ese caso vamos a hablar de unas relaciones intraespecíficas y unas relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de una relación intraespecífica, cuando las relaciones ocurren entre organismos que pertenecen a la misma especie, ¿no? Es decir, hablamos en ese caso de poblaciones. Y las relaciones interespecíficas es cuando ocurren entre organismos de diferentes especies. Entonces, esos son los dos tipos de relaciones a nivel de los ecosistemas. Pero cada una de estas, a su vez, se subdivide en otro tipo de relaciones. Entonces, vamos a puntualizar en cada caso. Vamos a hablar de esas relaciones intraespecíficas. Habíamos dicho que ocurren entre individuos que pertenecen a la misma especie. En ese caso podemos hablar entre poblaciones, ¿no? Estas relaciones intraespecíficas pueden ser por cooperación o por competencia. Cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de que se colaboran entre los individuos de la misma población, para poder sobrevivir y obtener diferentes tipos de beneficios, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, en ese caso de la cooperación, cuando conforman colonias. Entonces, es decir, aquí los individuos eh, se colaboran mutuamente, viven en un mismo lugar, en un mismo hábitat, y su colaboración es netamente funcional, y ahí podemos hablar en ese caso de las colonias de corales, aunque también podemos hablar de algunas colonias de microorganismos, por ejemplo, como colonias de bacterias como tal, ¿no? Bien, hay otras que son de tipo familiar, entonces cuando tenemos eh, algún tipo de parentesco, y en ese caso se regulan diferentes tipos de cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos a nivel de las aves. Por ejemplo, cuando hablamos en un mismo lugar que conviven diferentes tipos de aves, y entre ellas hay un sistema de eh, familiaridad como tal, para poder protegerse entre sí. Entonces también podemos hablar en el caso de las manadas como tal, ¿no? La manada de leones, por ejemplo. Otras son otro tipo de relación intraespecífica de cooperación, son las gregarias, ¿no? Aquí en ese caso, necesariamente no necesitan tener ningún tipo de parentesco, no hay necesidad de que tengan parentesco, pero pueden vivir para poder migrar, para poder orientarse o para poder sobrevivir ante un depredador, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de un cardumen de peces que nadan en forma sincronizada para poder protegerse de un predador, o por ejemplo cuando hablamos de las cebras que se unen, y a través de la unión, del acercamiento que ocurre entre ellas, entonces hay una especie de mimetismo, se mimetizan para evitar el ataque de los predadores, ¿no? O cuando hablamos de la migración, en ese caso podemos hablar de las aves o algunos mamíferos acuáticos también, ¿no? Y hay otras que son las de tipo estatal, cuando hablamos de que se establecen a nivel de una misma población algunas categorías o jerarquías, y cada una realiza una función específica. Entonces, en ese caso podemos hablar de las abejas en una colmena. Entonces, ahí en ese caso hablamos de una reina, hablamos de unas abejas que son las obreras, que son las encargadas de la recolección del néctar como tal, o de la protección y cuidado de las nuevas, de los huevos y luego las larvas. O hablamos de los zánganos, que son los encargados de la protección de la colmena como tal, ¿no? Entonces, esas serían de cooperación. También puede ocurrir a nivel de las hormigas o de las termitas. Bien, y relaciones de competencia dentro de estas intraespecíficas. Entonces, cuando hablamos de que compiten dos individuos de la misma población,
puede ser por el liderazgo, ser los líderes de la manada, o por la reproducción, ¿no? Entonces, cuando compiten por el apareamiento como tal, ¿no? Por la pareja o dominar dentro de la manada. Entonces, en este caso hablamos de relaciones intraespecíficas porque ocurren entre individuos de la misma especie. Muy diferente a estas que son las interespecíficas. Bueno, perdón, aquí hablamos nuevamente de estas intraespecíficas. Aquí, bueno, aquí también hacemos referencias a dos, una antagonista cuando es de competencia, como lo habíamos hablado con anterioridad, o las agonistas cuando es la colaboración o la ayuda mutua como tal. Aquí entonces hablamos de las interespecíficas. En ese caso entonces hablamos de que se establecen entre individuos de diferentes especies, ¿no? En ese caso pueden ser de simbiosis, cuando hablamos de que dos especies interactúan y se pueden beneficiar o pueden afectar, una sale beneficiada y otra sale perjudicada como tal. En ese caso, si hablamos de esa simbiosis, puede ocurrir por mutualismo cuando ambas especies se salen beneficiadas, ¿no? En ese caso podemos decir que, por ejemplo, puede ser por alimento, unas pueden ser por alimento o por o vivienda o hospedaje como tal, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en algunos cultivos, que hablamos de, por ejemplo, en el cultivo del café, encontramos unos grandes árboles que son los yarumos y que le dan la sombra al café para que éste pueda dar buenos frutos, ¿no? Dependiendo si hablamos de un café de sombra como tal, ¿no? Eh, o hablamos en el caso eh, de unas especies, por ejemplo, las leguminosas o algunas plantas y las bacterias nitrificantes, que son las que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo como tal. Bien, ahí entonces ese mutualismo puede ser facultativo o obligatorio en dado caso, ¿no? ¿Cuándo hablamos de obligatorio? Porque uno no puede vivir sin el otro, o sea, dependen mutuamente uno del otro, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de algunas especies, por ejemplo, donde encontramos el alga y el hongo que conviven en simbiosis prácticamente para que haya una supervivencia de los dos, ¿no? Uno le da protección y el otro le provee los nutrientes. Dentro de esa simbiosis también podemos hablar del comensalismo, cuando decimos que una especie se beneficia y la otra no se beneficia ni se perjudica, simplemente está ahí prácticamente, ¿no? En ese caso podemos hablar de este tipo de comensalismo de la foresis, donde encontramos el tiburón y el pez rémora, ¿no? Entonces simplemente el pez rémora vive sobre el tiburón y prácticamente se va alimentando eh, por ejemplo, puede ser, en ese caso, el pez rémora limpia de algunos microorganismos al tiburón y prácticamente obtiene de ahí su alimento. Inclusive le puede hacer limpieza a nivel dentario como tal, ¿no? A nivel de los dientes, de todas sus piezas bucales. Y ahí entonces los dos salen beneficiados. Otro caso, en ese caso tenemos el caso de algunas epífitas como las orquídeas que viven en los árboles como tal, se alimentan de él, pero no le causan ningún tipo de daño, no le causan ningún daño al árbol como tal. Pero hay una simbiosis que es de tipo parásito. Entonces hablamos del parasitismo como tal. Entonces donde tenemos que uno sale beneficiado y una especie sale perjudicada, ¿no? En ese caso entonces podemos hablar de la pulga en el perro. Entonces generalmente cuando hablamos de este tipo de parasitismo, entonces la pulga se beneficia, pues se obtiene el alimento, la protección, a nivel de este tipo de animal, del perro, y el perro es el que sale perjudicado porque generalmente la presencia de las pulgas a nivel de su cuerpo le va a producir diferente tipo de enfermedades. Entonces, ese es otro tipo de simbiosis. Hablamos de otro tipo de relación interespecífica cuando hablamos de la competencia. Entonces, cuando
los individuos compiten por el alimento, dos especies diferentes compitiendo por el alimento o por el hábitat, generando de pronto desplazamiento de la otra especie. Y la otra es la depredación. Entonces, cuando hablamos de que hay uno que es en ese caso hablamos de que uno es la presa y el otro es el depredador. Entonces, podemos decir ahí, en el caso de un león y una cebra como tal, entonces ahí tenemos un depredador y uno que viene a ser la presa como tal. Generalmente, ahí decimos que tenemos uno que se beneficia y otro que sale netamente perjudicado. Aquí lo vamos a ver un poco más en ese sentido, vamos a aclararlo un poco más en cuanto a quién sale beneficiado y quién sale perjudicado, ¿no? Entonces, podemos decir, en el caso del parasitismo, las pulgas y los perros. Entonces, el que sale beneficiado, en ese caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sale beneficiado? Si hablamos de las pulgas y los perros. La pulga. La pulga es la que sale beneficiada, perfecto. Si hablamos en el caso de la depredación, ¿quién es el que sale perjudicado como tal en la depredación? Acá. ¿Quién? Bueno, ahí, por ejemplo, en ese caso, entre los tiburones y las focas, ¿quién sale perjudicado? Las focas. Las focas vienen a ser las perjudicadas ahí en ese caso, porque sirven de alimento para el otro, ¿no? Aquí hablamos de una competencia donde pueden competir por el alimento, pero ninguno de los dos ni se beneficia ni se perjudica, ¿no? Es como en igualdad de condiciones. El mutualismo, entonces cuando hablamos de la medusa, perdón, aquí no sería la medusa, sino la anémona y el pez payaso, los dos se benefician, ¿no? Porque uno le provee la protección al otro y al otro le está dando prácticamente como algo de alimento en ese caso. Entonces, un mutualismo, los dos salen beneficiados también. Bien. Bueno, aquí hablábamos del comensalismo. Bueno, aquí aparece que uno sale beneficiado, pero aquí en realidad, cuando hablamos de este tipo de comensalismo, que es, viene a ser parte de la simbiosis, en el caso del pez rémora y el tiburón, los dos se benefician, ¿no? Porque el uno prácticamente recibe la limpieza y el otro obtiene el alimento y la protección, ¿no? Bien, vean este caso de simbiosis. Esto es lo que les decía, que es el caso de las epífitas como tal. Esto es algo muy común en nuestra región. En ese caso hablamos del quiche en el árbol, ¿no? El quiche es esta especie que nosotros vemos acá. Vive en el árbol, obtiene el alimento del árbol, de la savia del árbol como tal, y no le va a causar absolutamente ningún daño, que es el mismo caso que ocurre con la orquídea, ¿no? La orquídea generalmente ustedes la ven creciendo sobre los troncos de los árboles, son plantas epífitas, obtienen el alimento de acá, el sostén de las ramas de los árboles, se alimentan, pero en realidad no le causan ningún daño, ¿no? Entonces, es un tipo de relación interespecífica, ¿no? Y este que tenemos acá, que es el caso del pez rémora y del tiburón, que también hablamos de una simbiosis donde los dos salen beneficiados. Aquí tenemos el caso del líquen. Esto lo vemos en algunos árboles normalmente alrededor, donde ustedes pueden estar viviendo en ese entorno. Y esto que se empieza a formar a nivel de los árboles es lo que conocemos como un líquen. El líquen es una simbiosis entre un alga y un hongo. Prácticamente los dos conviven, uno le da protección al otro como tal, ¿no? Y el otro le provee el alimento. Entonces, viven en simbiosis para poder establecer ese tipo de relación entre ellos. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como los líquenes. En algunas especies, el exceso de líquenes a nivel de los troncos genera un daño en la planta, y si la planta genera frutos, pues también se ven afectados en ese caso los frutos de esa planta como tal, ¿no? Bien, y este es otro caso que nosotros también hemos visto de pronto en nuestras regiones, y es el caso de estas especies que se llaman las barbas de viejo.
bueno, son conocidas, ¿no? Dentro como nombre común, como barbas de viejo, ¿no? O barbas de bosque. Generalmente crecen en las ramas de los árboles y nosotros encontramos algo particular, que donde crecen este tipo de especie, las ramas tienden a secarse. Con el paso del tiempo, ustedes van a ver que las ramas de los árboles pierden sus hojas y pierden sus flores como tal, y prácticamente nos vamos a encontrar con unas ramas secas, pero con una gran abundancia de este tipo de especie. Bien, entonces, estos serían algunas de las relaciones ecológicas que encontramos a nivel de los ecosistemas. Entonces, intraespecíficas cuando ocurren entre organismos de la misma especie, y las interespecíficas cuando hablamos de organismos de diferente especie. Bueno, voy a presentarles ahora un video para hablar de este tipo de relaciones. Bueno, entonces